no graba. Grabando. Sí, grabando. Acción. Ey. ¿A dónde vamos? No sé, donde quieras. Palacio de Cristal. Mismamente. Estamos en Mar de Cristal y vamos al Palacio de Cristal. Que el Palacio de Cristal no existe. Bueno, aquí tenemos los motorrabos. Vamos a subir las escaleras analógicas. Tampoco tiene mucho misterio. Mira, subes una pierna, luego otra. Y así has subido una escalera. Estamos en el Palacio de Hierro. Te va a sacar el cogote. ¿Eh? Es difícil grabar y subir escaleras. Que sea Cristian, tenéis que darle un like a Cristian por subir grabando. Pero bueno, es su trabajo. Y ahora me caigo. Hace exagerado lo del brazo que si no, no... Bocadillo de albóndigas. ¿Quién coño come un bocadillo de albóndigas? Es que, para que luego te entre la listeriosis, eso. Mira, como la carne mechada. Carne mechada. ¿Cómo pueden vender carne mechada? Eso No, ha no, habido intoxicaciones. eso no se vende. Pero ¿por qué ha habido intoxicaciones o algo así, no? De Tarragona. ¿No? O me estoy perdiendo. Cristian siempre dice que es mucho mejor tomar manzanas, tomates, todo... O albóndigas solas. No, manzanas, peras, mucha verdura, pero todo comprado en la frutería Juanfran, Gefran, no sé qué, en Chamartín. Eso, El número 273, ¿no? El stand 273 de Chamartín. Con el código no me seas como Cristian, conseguís un día de descuento. Sí. Oh, joder, es que es tan difícil esto. Que es un montadito, no es el... A ver. Mira, este que es nuevo. Bueno. Nuevo. Pero vas a poner nuevo. El 50, ¿de qué es? De lomo. Pero lomo, no sé. Lomo nuevo. Lomo nuevo. El que mola es este, pero el problema es que lleva aceite de palma. Yo no he probado de eso nunca. Nunca. Pero es que aquí te lo pone. Que es un chorijam. Pues un chorijam. Chorizo con jamón. Filete ruso. Pollo kebab y salsa. Mira, pues y ya hemos terminado. Bueno, aquí tenemos un tinto de verano, Don Simón. ¿Es Don Simón? No se sabe, tinto de verano. Venga, vamos a hacerla. Lleva ya 3 minutos ahí metido, ¿verdad? Si de este ya tiene. ¿Eh? Sí, ya, pero es que a la gente le gusta ver cómo pringo todo aquí de ti. 1, 2 y 3. Pues hoy no ha pringado nada. Ya tenemos escenas finales. Mira que se ha pedido un montadito de 1,20, ¿eh? ¡Qué señorito! ¿Cuál es? No lo sé. Pues, yo entiendo que será ese que parece más de pijos. El de lomo no, porque ese es del pueblo llano. Pero este es el de lomo. Ah, ese es el de lomo. Y este es el de kebab, este es el del euro. El de kebab, como es turco, pues es más barato, ya sabéis. He visto, señores raneadores, he visto una página muy chula por Instagram, o sea, un Instagram donde te venden valenciagas por 30 euros o así, pero es turco, entonces claro, no sabemos cómo será.
2, 3, 1, 2, 1, 2, tan, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Re, 1, 2, 3, sol. Sol, 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 sol. Sol, 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 re, re, sol. Re, re, sol. Re, re, sol. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, re, re, sol. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, sol. Bueno, no es que bueno, tenemos toallas, tenemos agua. Las máquinas en sí dejan mucho que desear. De hecho hay bastante para hacer cardio. Tenemos ahí una mierdecilla para las poleas, pero bueno, vamos a... Aquí estoy yo, saludadme. Y por aquí está el circuito. Entonces ahora Cristian nos va a poner alguna cancioncilla de estas de las que ponen Corbacho o Stick en sus vídeos, de estas así. Y nada, venga, vamos a empezar con la rutina. Esa es una habitación con el número del coche. Esto creo que es algo de masajes. La cosa es que no estamos en mi hotel, estamos en el de enfrente, que es de la misma empresa. Entonces yo si pongo aquí mi tarjeta, pues puedo acceder a algunos sitios, como hemos visto el gimnasio. Ya digo aquí, luego enseñaré mi hotel. Creo que yo puedo acceder al gimnasio, no sé a qué más sitios, al casino. Bueno, ahí vemos todo el circuito, eso es la pared del hotel. Ahí vemos, es que enfócate, ahí hay una montaña rusa, pero nunca la he visto funcionando. Y digo eso, que con la tarjeta de mi hotel puedo acceder al gimnasio de aquí, al casino, al restaurante, no sé a qué más sitios. Creo que, bueno, a las habitaciones evidentemente no. Vamos, creo que a cualquier sitio. Creo que para bajar creo que no hay problema. Pero para subir también hay, o sea, el ascensor tiene una tarjetita. Esto es para limpiar los zapatos.
¿Veis? Ahí, aquí, pero si le doy aquí al acero... Bueno, aquí tienen garaje, en esto no hay garaje. ¿Ves? Todo esto puedo ir. El Sky Lounge nunca he subido y al VIP Lounge, pero vamos, que tampoco... Y poco más. Bueno, ahora vais a ver la entrada, está logradísima. Que este es el hotel del casino. Pues la entrada tiene aquí los coches. Cheers. ¿Veis? Aquí tienen los coches. Bueno, solo he visto este. Luego a la entrada. Bueno, estamos aquí en el hotel, es la hora del desayuno. Abren a las 6:30 y bueno, a mí me gusta madrugar. Vemos aquí que hay opciones guays, pan. Este a mí me gusta porque es muy alemán, pero el problema es que lleva mucha sal. Creo que se llama, no sé cómo le llaman. Tenemos Filadelfia, queso, jamón serrano, que luego dicen que solo hay en España. Nos ponen aquí los alérgenos. Esto está rico, pero lleva plátano. El yogur, a mí me encanta. Este es de muesli, natural, cereza, vainilla, melocotón y strawberry, ederbeeder. A mí, por ejemplo, el otro día cogí el de... no me acuerdo el de cereza, pero hoy voy a probar este de no, ese no, vainilla no, sorry, no, vainilla, el de melocotón. Vemos, tiene manzana, mermelada. A mí me gusta, bueno, esto no sería muy fitness, este que lleva un pelín de chocolate, pero bueno, por unos días no pasa nada. Y este, por ejemplo, es creo que esto es más de avena, si no este sí que sería la opción, pero lleva pasas y cosas así que a mí no me terminan de convencer, así que me hago aquí una mezcla de estos. Aquí vemos que ya me han dejado la leche sin lactosa, porque aquí, bueno, ya me conocen y saben que yo no puedo tomar leche normal y ya saben que tomo sin lactosa. Bueno, aquí tenemos té verde, naranja o de muchos colores. Y aquí tenemos también importante, fuentes de proteína. Esto no lo aconsejo, pero es muy alemán. Huevos de los de toda la vida y huevos revueltos, que son los que a mí me gustan. O sea, no es el desayuno de moda, pero sí alemán. Y más o menos tenemos un desayuno más o menos fitness.